un método de estimación, que él lo llama el método PROC. El método PROC, lo que significa pues en inglés, según sus partes, Proxy Based Estimate, la estimación basada en proxies. Y es la forma en que él propone, el método que él propone para estimar los tamaños. Define entonces 5 etapas. La primera etapa es el diseño conceptual, aquel diseño que hemos planteado, que es ese diseño de un alto nivel, donde lo que vamos a hacer es identificar las partes, a partir de los requerimientos, las partes que va a tener nuestra aplicación. Y aquí en las partes hay una subdivisión que la vemos más adelante, porque uno puede tener partes que las tiene que codificar todas. Pero imagínense que usted en el siguiente programa necesite sacar la desviación estándar de alguna parte. Pues yo utilizo una que ya tengo, que ustedes ya hicieron. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es un reuso utilizando una parte que ya tengo. Eso no me genera esfuerzo, pero sí me va a aumentar las líneas de mi programa. O tengo una parte que yo la traigo, pero que la tengo que modificar. Me sirve gran parte del código, por ejemplo la lectura de archivos, letra de datos. Ustedes ya investigaron, ya saben cómo entramos datos desde un archivo. Pues en este próximo ejercicio hay que hacer lo mismo, pero no son los mismos datos. Entonces hay que modificar la entrada de datos, hay que modificarla. Entonces lo que hacemos es cogemos el código y hacemos modificación, eliminamos una línea, adicionamos otras. Y entonces también aquí estamos incluyendo partes, no todas sin cambios, sino una que modificó. Todo lo que modifiquemos pues son líneas adicionales que hemos hecho. ¿Listo? Teniendo nuestros tamaños, estimamos el tamaño de cada una de las partes y calculamos el tamaño total de nuestra aplicación. Y eso nos dará un número de líneas de código. ¿Listo? Una vez tenemos esto, pues si yo sé cuántas líneas produzco, pues puedo estimar cuánto me va a demorar. Me demoro 1 hora y media, me demoro 2 horas, me demoro 5 horas. En eso, así me distraiga, entonces eso lo resto. Eso es lo que me demoro haciendo ese proceso. Y miren que tengo algo interesante. Hay algunas empresas que han podido llegar a esto a un detalle tan interesante que pueden llegar a sus clientes y decir, mire, dependiendo de los tamaños, si usted me dice que yo le haga esta aplicación, yo le digo casi con exactitud que me demoro este tiempo, con una desviación de unos días para allá, de unos días para un lado para otro. ¿Listo? Y lo pueden hacer así. Incluso pueden decir, como han medido sus errores y saben cómo los están controlando, pueden decir, y garantizamos que el nivel de error de la aplicación, una vez se lo entreguemos a ustedes, es del 1% o es del 0,05%. Y si uno como vendedor de software puede decir eso, pues está garantizando mucho a sus clientes. Y es una ventaja contra los demás. Y eso lo están haciendo empresas que están metidas en este sector y tienen una ventaja competitiva interesante. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar con este método PROC? Vamos entonces a recorrer cada una de las partes. Hablemos un poquito del diseño conceptual. Ya les he comentado, el diseño conceptual es un diseño de un alto nivel, donde básicamente lo que hacemos es, a partir de los requerimientos, definimos cómo va a estar estructurada nuestra aplicación. Y básicamente lo que hacemos es definir partes de diferente tipo, de entrada, de cálculos, de almacenamiento, de salida, de diferentes elementos. Y ahí entonces podemos hacer eso. Eso debe salir, recuerden, a partir de los requerimientos que hemos hecho en la etapa inicial, en la lectura, en el entendimiento del problema y en la obtención del problema. ¿Sí? Y a partir de eso pues podemos estimar. ¿Cómo sería el ejemplo de un diseño conceptual? Recuerden, un diseño conceptual no es un diseño profundo ni a un detalle grande, es un diseño a un muy alto nivel. Eso sería un ejemplo para la aplicación que ustedes hicieron de un diseño conceptual. Tenemos un módulo de entrada de datos que aquí tenemos, si queremos ser un poco más específicos, decimos qué va a pasar acá, cuáles son las salidas y entradas en cada uno de los módulos. Una vez entremos los datos, lo que vamos a hacer es almacenarlos en nuestra lista encadenada que hacemos aquí para almacenamiento. Algunos lo habrán hecho juntos, unos lo separaron, una entrada de datos y el almacenamiento en la lista. Una vez que tengamos la lista, entonces hacemos el cálculo de la media y después el cálculo de la desviación estándar. Mire que tenemos entonces 4 modelos y imprimimos resultados. Hemos hecho entonces, a partir de los requerimientos y el entendimiento del problema, un diseño conceptual. Pero lo importante del diseño conceptual
es que nos ubicó las partes que va a tener nuestro producto, nuestra aplicación. Y si yo tengo las partes, pues ya puedo empezar a estimar cuál va a ser el tamaño. Ah, si aquí solo va a leer un archivito pequeño, eso no es muy complicado, eso es pequeño. Almacenar en la lista. Yo en el mío me complica un poquitico porque el almacenamiento no era tan fácil. Está. Entonces eso puede ser mediano. Y empiezo a calcular los tamaños. Diseño conceptual. ¿Listo? Claro, más o menos cómo es el diseño conceptual. ¿Preguntas? Sí, puedo establecer como qué partes va a tener y qué tamaño va a tener. Hasta ahí las partes. Digamos que en esta parte del diseño conceptual estamos hablando de las partes. La segunda que nos dice el método PROC, ya partimos del diseño conceptual, es estime tamaños, identifique primero los proxies y ahí después de identificarlos, defina los tamaños o calcule los tamaños o establezca los tamaños. Entonces primero definamos qué es un proxy. Para PSP define un proxy como aquellos elementos o bloques o partes del software, ¿sí?, que yo tenga. En el caso de C++, pues podemos definir un proxy como una clase. Esos serán nuestros proxies. ¿Cuántas clases voy a tener? Y eso en el diseño conceptual lo puedo ir pensando. Una clase para entrada de datos, una clase para eso. Y eso entonces lo define como un proxy. Y ahí entonces vamos a estimar tamaños para esos proxies. Lo segundo, empezamos a definir y agrupar dependiendo de los tipos de proxies. Tenemos dos proxies, o sea, dos clases para cálculos. Pues tenemos dos y los vamos a agrupar. ¿Listo? Y finalmente, dentro de cada proxy, en este ejemplo de nosotros, y para el lenguaje que estamos trabajando, estamos hablando de clases, pues adentro va a tener como sus módulos o ítems, que lo llaman ellos. Entonces, para nuestro caso, para C++, serían los métodos. ¿Cuántos métodos va a tener cada clase? Por ejemplo, en el caso cuando yo hice el trabajo, yo trabajaba en Python y Python lo manejé con funciones. Entonces, un proxy era igual a un ítem y no tenía dentro de una subdivisión. Pero en el caso de ustedes sí, clases y entre clases métodos. Y ahí puedo tener esa descripción. ¿Listo? Entonces miren que estamos identificando. En el ejemplo que hemos trabajado, podríamos haber llegado a esto. Podríamos haber llegado a esto. Identificación de los proxies, es decir, de las partes de nuestra aplicación. Un ítem para entrada de datos, 5 ítems para datos, entonces es una clase con 5 métodos, muy seguramente el método de insertar, de sacar, de consultar, ahí están los 5 ítems, el cálculo de la media, el cálculo de la desviación y el primer resultado. Y los tamaños que le estoy dando a esto. Entonces, el proxy lo que nos da es estos tamaños, defino si son medianos o largos, y a partir de esta tabla, tomo los datos de aquí. Entonces, tengo para entrada de datos, mediana, small, 16 líneas, voy sumando. ¿Listo? Para el manejo de datos, tengo 5 ítems medianos, de 5 por 8 y lo sumo al anterior. Y así sucesivamente. Tengo ítems y tengo el tamaño relativo de cada. Y con eso podría calcular el tamaño. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo estamos haciendo el método? Bueno, ¿preguntas ahí? ¿Algún comentario, algo extra de ese punto?